que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Entre el 17 y el 20 de abril de 1961, se gestó uno de los más vergonzosos fracasos políticos y militares del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, nada menos que en las costas del que, en ese momento, ya se había convertido en el vecino más incómodo del país norteamericano. Conocido hoy como la invasión de Bahía de Cochinos, este evento, ganado por el ejército del entonces líder cubano Fidel Castro contra una fuerza armada, entrenada y auspiciada por el gobierno estadounidense, hoy se ha convertido en uno de los eventos históricos más curiosos e interesantes del continente americano, que cimentó la increíblemente tensa relación que esas dos naciones compartirían durante las décadas posteriores. Pero, ¿sabes exactamente cuál fue el origen del conflicto y cómo se desarrolló la lucha? Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en esta ocasión te hablaré sobre el día en que Cuba derrotó a Estados Unidos. En marzo de 1952, el general y político cubano Fulgencio Batista tomó por la fuerza la presidencia en aquella isla, suspendió la Constitución, revocó las libertades políticas del pueblo cubano y censuró a los medios, mientras entregaba la industria azucarera y la tierra arable a intereses extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Apoyado financiera, militar y logísticamente por el gobierno norteamericano, Batista también negoció lucrativas relaciones con la mafia estadounidense por el control de los negocios de la droga, las apuestas y la prostitución en la capital cubana. Todo esto mientras empleaba a su policía secreta para reprimir, torturar y ejecutar a cualquiera que se opusiera a su régimen. Fracasando sin embargo en su intento por suprimir a sus opositores, Fulgencio Batista fue finalmente derrocado por la Revolución Cubana de Fidel Castro y el llamado Movimiento 26 de Julio, el 1 de enero de 1959, fecha a partir de la cual se alzó un nuevo régimen en Cuba, tan cruel, despiadado y corrupto como el anterior, pero esta vez de corte socialista, cuya proximidad política con la Unión Soviética le causaría grandes problemas con los Estados Unidos. Condenado por críticos internacionales como antidemocrático, e incluso acusado en Estados Unidos de proveer una base operativa internacional desde donde esparcir el comunismo, el régimen de Fidel Castro forjó, en sus primeros años, una firme alianza con la Unión Soviética, y comenzó a importar petróleo de aquel país, después de lo cual ordenó el procesamiento de este a las refinerías estadounidenses establecidas en Cuba. Sin embargo, bajo presión del gobierno norteamericano, estas se rehusaron a cumplir la orden, a lo que Castro respondió expropiándolas y nacionalizándolas bajo su control, después de lo cual, los Estados Unidos cancelaron sus importaciones de azúcar cubana. Por si esto fuera poco, las relaciones diplomáticas entre ambos países se tensaron aún más después de la explosión y hundimiento de un buque francés en el puerto de La Habana, evento cuyas causas nunca se determinaron con exactitud, pero que Castro denunció públicamente como un sabotaje estadounidense. Finalmente, a partir de octubre de 1960, los Estados Unidos prohibieron la mayor parte de las exportaciones hacia Cuba, marcando así el inicio de un embargo económico al que Fidel Castro respondió expropiando y nacionalizando las propiedades de otros 549 negocios y empresas norteamericanas. Fue a partir de este punto que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, comenzó oficialmente con sus intentos de asesinato hacia el mandatario cubano, mismos que, sin embargo, no se dieron a conocer en el país norteamericano sino hasta 15 años después, en 1975, y que entre otras cosas incluyeron cápsulas de veneno, conchas marinas explosivas e incluso un traje contaminado con toxinas. Por supuesto, la CIA también intentó acabar con Castro a través de métodos más convencionales como los francotiradores,
e incluso involucraron a la mafia estadounidense en la planeación del asesinato de Fidel y Raúl Castro, así como de Ernesto Che Guevara, a cambio de lo cual la CIA le devolvería a la Cosa Nostra el control de los negocios de la droga, las apuestas y la prostitución en Cuba. El objetivo era acabar lo antes posible con el nuevo régimen comunista que se había asentado a unos cuantos kilómetros al sureste de Estados Unidos. Desde consumada la Revolución cubana, quedó claro que no todos los habitantes de la isla estaban de acuerdo con el gobierno de Fidel Castro, con varios de ellos formando diversos grupos guerrilleros financiados y armados, en su mayoría, por fuentes extranjeras como el régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana, la comunidad de exiliados cubanos y, por supuesto, los Estados Unidos. Tomando ventaja de esta situación, la CIA puso en marcha un plan para, en palabras de la agencia, derrocar al régimen de Castro y reemplazarlo con uno más devoto a los verdaderos intereses del pueblo cubano y más aceptable para los Estados Unidos, pero de manera que la intervención estadounidense pasara desapercibida. Sin embargo, para el 31 de octubre de 1960, la mayoría de los movimientos guerrilleros apoyados por la CIA en Cuba ya habían fracasado, por lo que se descartó la idea de comenzar un movimiento insurgente desde el interior de la isla y se comenzó a planear un asalto anfibio a esta, con un mínimo de 1.500 hombres. El plan era sencillo. Los invasores debían ser todos exiliados cubanos, que hubieran huido de la isla o sido expulsados de ella cuando Fidel Castro tomó el poder, para así aparentar que se trataba de un movimiento anticomunista de origen 100% cubano, y no una fuerza de invasión extranjera, y mucho menos una financiada por el gobierno de Estados Unidos. Una vez en la isla, estos hombres debían tomar ubicaciones clave, instigar levantamientos armados e instaurar un gobierno provisional, que después de 72 horas sería reconocido como legítimo por los Estados Unidos para provocar una intervención directa de aquel país. Así pues, la ciudad de Trinidad fue elegida como la opción ideal de desembarco para la fuerza invasora, debido a sus instalaciones portuarias, a su proximidad con otros centros de actividad antigubernamental y al hecho de que ofrecía una ruta de escape hacia las montañas de Escambray. Sin embargo, esta ubicación fue posteriormente descartada debido al reducido tamaño de su aeródromo, demasiado pequeño para los bombarderos B-26 que se planeaba usar en la operación, y debido también a que el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, prefería que el desembarco se realizara en una ubicación más discreta. Fue por ello que meses después, el 4 de abril de 1961, se decidió que la invasión se llevaría a cabo en 3 playas de la llamada Bahía de Cochinos al sur de Cuba: Playa Girón, Playa Larga y Playa Caleta. No obstante, también debemos mencionar que varios de los principales colaboradores de Kennedy, tales como el secretario de Estado Dean Rusk y 2 miembros del Estado Mayor Conjunto, más tarde declararon que tenían dudas de que el plan realmente funcionaría, pero decidieron quedarse callados, después de lo cual la invasión se programó para mediados de abril de 1961. Desde abril de 1960, la CIA ya había comenzado a reclutar exiliados cubanos en Miami para formar lo que se convertiría en la Brigada de Asalto 2506, compuesta en total por 1.500 hombres cuyo entrenamiento, financiado en su totalidad por el gobierno estadounidense, se llevó a cabo en diversas bases militares del continente americano. Así pues, estos elementos recibieron adiestramiento de tácticas de guerrilla en Panamá, de combate de infantería y paracaidismo en Guatemala, de asalto anfibio en Puerto Rico, de uso de tanques en Kentucky y Georgia, Estados Unidos, y de infiltración y demoliciones subacuáticas en Nueva Orleans, también en Estados Unidos. Mientras tanto, el aeródromo y los bombarderos B-26 Invader, que serían usados durante la operación, se prepararon en Guatemala con marcas de la Fuerza Aérea Cubana, para aparentar que eran aviones de pilotos de la isla que habían desertado del régimen de Castro, y no bombarderos estadounidenses. Por su parte, la CIA adquirió 5 buques cargueros de origen cubano y 2 de desembarco anfibio de la Segunda Guerra Mundial,
todas embarcaciones que zarparon desde Puerto Cabezas, en Nicaragua, la noche del 14 de abril de 1961. Mientras estos navegaban hacia Cuba, la madrugada del 15 de abril, 8 bombarderos B-26, divididos en 3 grupos, atacaron simultáneamente 3 aeródromos cubanos en San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad, al noroeste de la isla, así como el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo al sureste, con el objetivo de destruir el mayor número posible de aviones de la Fuerza Aérea Cubana en preparación para el desembarco. Ese mismo día, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Raúl Roa, acusó a los Estados Unidos ante la ONU de haber liderado una serie de ataques aéreos sobre Cuba, en respuesta a lo cual el embajador norteamericano Adlai Stevenson, quien no había sido informado de los ataques, declaró que su país jamás intervendría bajo ninguna circunstancia en acción alguna contra el gobierno de aquella isla. Estas afirmaciones fueron respaldadas por el presidente John F. Kennedy, quien argumentó que esta era una lucha de patriotas cubanos contra un dictador, y que, aunque su gobierno expresaba empatía por la acción de los atacantes, se deslindaba de cualquier tipo de involucramiento. Mientras tanto, en Cuba, la Policía Nacional arrestó a todo individuo sospechoso de actuar en contra del gobierno, deteniendo a un estimado de 20.000 personas, al tiempo que Castro inició la movilización de 25.000 de sus soldados y 200.000 milicianos, ante lo que consideraba una invasión inminente de su país. Sin embargo, para infortunio de los atacantes, la gran mayoría de aviones de la Fuerza Aérea Cubana sobrevivió a los bombardeos, situación que nunca se pudo rectificar debido a que John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, canceló una serie adicional de bombardeos que se tenían planeados para el día siguiente, con tal de no aumentar el riesgo de delatar el involucramiento de su país. A la medianoche del 17 de abril de 1961, los buques anfibios Blagrar y Bárbara J de la Brigada 2506, junto con otros 4 navíos de transporte, ingresaron a la Bahía de Cochinos, llevando en su interior 1.500 hombres y 5 tanques M41 Walker Bulldog. Así pues, a la 1 de la madrugada, comenzó el desembarco principal en Playa Girón, mientras que otro en Playa Larga, 35 kilómetros más hacia el interior de la bahía, fue descubierto por una patrulla cubana, cuyos integrantes de inmediato alertaron al mando del ejército antes de ser eliminados por los invasores. Fidel Castro fue despertado y notificado de la situación a las 3:15 am, después de lo cual el líder cubano ordenó una serie de bombardeos sobre Playa Larga y la movilización de todos los milicianos de la zona para frenar el ataque. Su plan era eliminar primero a los brigadistas que ya habían desembarcado en Playa Larga, para luego atacar a los que se hallaban en Playa Girón. Posteriormente, a las 6:30 de la mañana, 3 cazabombarderos Hawker Sea Fury, un bombardero B-26 Invader y 2 entrenadores T-33 Shooting Star de la Fuerza Aérea Cubana atacaron a los brigadistas que todavía desembarcaban en Playa Larga, destruyendo en el proceso a uno de los buques que transportaba un cargamento entero de armas y provisiones médicas. Sin embargo, en Playa Girón, hacia las 7:30 am, los 5 tanques M41 de la Brigada 2506 ya habían desembarcado con éxito, y para las 8:30, todos los hombres de aquel lugar comenzaban a adentrarse en terreno firme, mientras que más al interior de la isla, algunos grupos de paracaidistas eran desplegados para bloquear caminos críticos de la región. El objetivo de esto último era entorpecer el avance de la defensa cubana, algo que sin embargo nunca se logró concretar, permitiendo así que la gran mayoría de las fuerzas de Fidel Castro se movieran libremente para reforzar a la milicia en Playa Girón. Aún así, los brigadistas sí lograron establecer una cabeza de playa, penetrando 10 kilómetros en tierra firme y tomando las localidades de San Blas y El Rincón, mientras comenzaban a moverse hacia las poblaciones de Jocuma y Horquitas, logrando mantener estas posiciones durante los siguientes 2 días, mientras se enfrentaban contra unos 25.000 soldados cubanos y 200.000 milicianos. Los brigadistas finalmente recibieron algo de apoyo aéreo el 19 de abril, en la forma de 5 bombarderos B-26 Marauder tripulados por pilotos voluntarios estadounidenses,
así como por mercenarios contratados por la CIA. Varios jets de combate Douglas A-4 Skyhawk del portaaviones USS Essex, con sus marcas de nacionalidad borradas, también realizaron vuelos de intimidación sobre las fuerzas cubanas sin involucrarse directamente en el combate. Sin embargo, 2 de los 5 bombarderos B-26 fueron derribados por las fuerzas de Castro, y ese mismo día los tanques M-41 de los brigadistas, que seguían avanzando hacia la localidad de Horquitas, fueron obligados a retirarse de regreso a San Blas por una brigada de tanques T-34 cubanos, después de 4 horas de lucha. A esto se le sumó el hecho de que, el día anterior, las fuerzas invasoras que habían tomado Playa Larga finalmente se habían visto obligadas a replegarse hacia Playa Girón, dejando así a los brigadistas con solo una cabeza de playa desde donde coordinar todas sus acciones. Así pues, con los invasores en retirada para mediados del tercer día de operaciones, el ejército cubano y sus milicianos comenzaron a avanzar cada vez más rápidamente, tomando San Blas y solo deteniéndose fuera de Playa Girón hacia las 11 a.m. del 19 de abril. Sin embargo, el avance de los tanques cubanos, aunado a la ausencia de apoyo aéreo para los brigadistas, y a que toda munición de mortero y lanzacohetes de estos ya se había terminado, finalmente llevó a la operación a alcanzar un estado crítico. Más aún, Castro presionó fuertemente para que la ofensiva de sus fuerzas se acelerara, y así evitar que transcurrieran las 72 horas que necesitaba el gobierno de Estados Unidos para reconocer al gobierno provisional que intentaba establecerse en Cuba. Finalmente, al atardecer del 19 de abril, y a excepción de algunos cuantos brigadistas que intentaron huir o esconderse, la mayoría de estos terminaron rindiéndose ante las fuerzas cubanas. En total, 4 aviadores estadounidenses y más de 100 miembros de la Brigada de Asalto 2506 cayeron durante la operación, mientras que otros 1189 terminaron capturados por las fuerzas de Fidel Castro. Por su parte, 176 soldados del ejército cubano perdieron la vida, y un estimado de 2000 milicianos cayeron o fueron heridos en combate. De los brigadistas capturados, 14 fueron sentenciados por tortura, asesinato y otros crímenes cometidos en Cuba antes de la invasión. 5 de ellos fueron ejecutados y los otros 9 encarcelados por 30 años. Otros 1179 fueron juzgados por traición y condenados también a 30 años de cárcel, aunque posteriormente, casi 2 años después, Fidel Castro y el gobierno de Estados Unidos acordaron intercambiar a 1113 de estos prisioneros por un total de $53 millones en comida y medicinas. La fallida invasión terminó por avergonzar severamente a la administración de John F. Kennedy, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, y dejó a la dictadura cubana en alerta sobre posibles futuras intervenciones en su territorio, situación que solo sirvió como catalizador para décadas de más y más tensiones entre ambos países. Reconocida posteriormente como un error por el mismo Kennedy, la invasión de Bahía de Cochinos también reforzó la impresión de los líderes soviéticos de que el presidente norteamericano era indeciso, con el mismo Nikita Khrushchev, dirigente entonces de la Unión Soviética, afirmando que Kennedy no tenía el coraje para enfrentarse a un desafío serio, y que, sobre la situación en Cuba, el líder estadounidense haría un escándalo, luego más escándalo, pero al final terminaría cediendo. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.